Hola jóvenes, buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Los saluda su profesora Cristina Márquez de Literatura. En la clase de hoy vamos a continuar hablando acerca de la historia o de la evolución del teatro. Como saben, la última videoclase estuvimos charlando acerca del teatro griego y la tragedia. Hoy vamos a continuar hablando de la evolución del teatro griego, pero en este caso de la comedia. La comedia es el segundo subgénero del teatro que surge, también surge en Grecia y se dio debido a que tantas historias tan dramáticas como recordarán y tan trágicas como las que manejaban las tragedias griegas ocasionaban depresión en el público, ¿no? Llegaron así como a hartarlos o a dejarlos súper desesperanzados, sobre la vida. Entonces, pues se decide por lo tanto crear un nuevo género, pues que fuera precisamente contrario a la tragedia griega. Otra de las razones por las que se creó fue por el descontento de los políticos, ¿no? De los gobernantes del país, ya que creían que era pues un mal ejemplo, ¿no? Para el público, dado que aunque hubiera personajes que fueran bondadosos o buenos dentro de las tragedias, si su designio por parte de los dioses, ¿no? Por ejemplo, era que les fuera mal, pues les iba mal, ¿no? Entonces, para tratar de cambiar este mensaje se crearon las comedias. A diferencia de las tragedias, el fin o el propósito de estas obras de teatro es divertir. En la comedia se busca divertir casi siempre por medio de la sátira, es decir, de la burla, y haciendo crítica a personas o a situaciones de la polis griega, es decir, de la comunidad o del pueblo griego, ¿no? Era hasta cierto punto sí diversión, pero también de pronto se mezclaba un poco con una crítica política o crítica a la sociedad. A diferencia en la tragedia, en las comedias ya los dioses no tienen un papel importante en los asuntos humanos, ni suelen ser personajes, ni tienen nada que decir al respecto, ¿no? Digamos que es un tema más enfocado en la humanidad. Tanto la tragedia y la comedia se escribían en verso, esto es algo que no les comenté, pero algo parecido a lo que sucedía en las epopeyas, ¿no? Los diálogos son en verso, sin embargo, cuando nosotros nos toque leer una tragedia o una comedia griega, no lo vamos a notar porque por las traducciones, pues no funciona el verso pasado a los otros idiomas, entonces nos va a tocar así como prosa normalita, ¿no? El autor principal de las comedias griegas fue Aristófanes. Él escribió una comedia llamada Lisístrata. Lisístrata es una historia que funciona como una sátira de la guerra utilizando la figura de las mujeres. ¿A qué nos referimos? Hubo un periodo en Grecia en que había muchas guerras, ¿no? Y había ciertos pensadores como Aristófanes que empezaron a considerar que las guerras eran absurdas. Entonces, él a través de esta obra de teatro quiso hacer precisamente una crítica a la guerra, pero pues no dejando de lado la comedia, ¿no? No dejando de lado que fuera algo divertido. Esta comedia fue muy interesante porque para empezar está protagonizada por una mujer. Sabemos que para este momento ya lo habíamos comentado en la clase anterior, ¿no? Que en el teatro griego fueron muy misóginos por mucho tiempo y las mujeres no representaban papeles como actrices. Sin embargo, algo que hace reivindicativa a esta obra es que precisamente la heroína es una mujer, ¿no? Y la protagonista, y además que rompe con los esquemas establecidos para las mujeres en la época. ¿Cuál es el papel de Lisístrata en esta obra? Bueno, en esta obra el pueblo griego está en guerra y todos los hombres pues abandonaron sus hogares por ir a la guerra, ¿no? Entonces para esto Lisístrata y otras mujeres de la comunidad en Grecia están pues como enfadadas o hartas de que los maridos estén en la guerra, de que esté la posibilidad de que mueran, de su falta de apoyo en el hogar, aunque sea económico, pues por estar en eso. Entonces dicen, bueno, ¿qué podemos hacer nosotras por acabar con la guerra? O sea, sobre todo siendo mujeres, ¿no? Y muchas piensan pues que no pueden hacer nada, que ellas no tienen valor en la sociedad y así. Y es Lisístrata la que dice, no, sí tenemos un poder y nuestro poder es el sexo. ¿En qué sentido dice esto? Pues que como saben ustedes, las mujeres han sido vistas como objetos sexuales por mucho tiempo, incluso con sus parejas, ¿no?
Entonces, Lisístrata las convence a todas de que hagan este plan de no volver a tener sexo con sus maridos a menos de que dejen de participar en la guerra. Y curiosamente, spoiler, pues logran acabar con la guerra a partir de esta decisión o de este plan. Vamos a ver un ejemplo de Lisístrata para que se den una idea más o menos del tipo de comedia que se manejaba en este tiempo, ¿ok? De pronto va a haber cosas que a lo mejor les dan risa o se les hacen hasta imprudentes o que se verían mal decirlas, pero pues precisamente las comedias de pronto eran burlonas, de pronto eran como para escandalizar a las personas. En esta escena en específico está mandando llamar a las mujeres Lisístrata para hacer un juramento de que no van a romper este plan de no tener relaciones con sus maridos hasta que se acabe la guerra, ¿no? Aquí nada más para ponerlos en contexto, pues como pueden ver es un diálogo. Aquí están los dos personajes. Calónique es una de las mujeres que están aquí, pero claramente todas estaban repitiendo lo que diría Lisístrata. Voy a leer en su mayoría solo lo que dice Lisístrata porque si no solo me estarían viendo repetir cosas. Entonces, vamos a empezar a leer. Dice: Lampito, que esta era una de las mujeres. Lampito, todas las mujeres vengan. Toquen esta copa y repitan después de mí. No tendré ninguna relación con mi esposo o mi amante. Y ya lo repetían todas, ¿no? Aunque venga a mí en condiciones lamentables. Y aquí como que alguien se estaba muriendo de risa, como pueden ver aquí. Permaneceré intocable en mi casa con mi más sutil seda azafranada, ¿no? Como que iban a torturarlos seduciéndolos, pero pues no aceptando tener nada con ellos. Y haré que me desee, no me entregaré, y si él me obliga, seré tan fría como el hielo y no me moveré. No levantaré mis zapatillas hacia el techo. Fíjense en la siguiente línea que si hoy en día sería escandalizante, en su momento también daba mucho de qué hablar. Ni me agacharé sobre mis cuatro extremidades como la leona de la escultura. Y si mantengo este juramento, permitidme beber de esta copa, sino que mi propia copa se llene con agua. Todas han jurado, y otra de las actrices debe decir todas, ¿no? Y bueno, más o menos ese es el humor que maneja Lisístrata. Creo que es bastante llamativo, por así decirlo, y como ven, pues sí cambia bastante la idea o el concepto de la tragedia a la comedia. Vamos a dejar de lado el teatro griego y vamos a pasar a hablar del teatro romano. Por mucho tiempo los romanos no crearon teatro, sino que empezaron a representar las obras griegas, ¿sí? Tanto tragedias como comedias. Se popularizó mucho el teatro griego por lo que hizo, entonces lo que hacían los romanos era tomar los guiones y pues presentar la obra en su idioma, ¿no? En el latín. Sin embargo, como fue pasando el tiempo, pues ellos también fueron creando sus propias obras, pero siguiendo el estilo de la estructura griega, tanto de tragedia como comedia. A como se fueron avanzando más los años, adquirieron un estilo más propio, sobre todo en la comedia, ya que ellos sí buscaban sobre todo la crítica y no tanto el hacer reír. Hubo diferentes autores como los que pueden ver aquí: Nevio, Plauto, Terencio y Lucio Séneca. Como miran, Séneca hizo como otra versión de Medea, ¿no? Basándose en la de los griegos, nada más que dándole pues su propio estilo. Entonces digamos que el teatro romano hasta cierto punto es un refrito del teatro griego. Vamos a pasar a hablar del teatro durante la Edad Media. Como saben, la Edad Media es un periodo en que la Iglesia Católica tomó el poder de Europa y esto provocó por algunos años que cuando cayó el Imperio Romano en específico, pues como se estaba en dominio religioso por la Iglesia Católica, en ese momento se prohibió el teatro, ¿no? En general, el teatro estuvo prohibido en Europa por un rato y como entretenimiento, pues lo que había eran los juglares, ya saben, los cantores que iban de pueblo en pueblo, los bailarines y los malabaristas, entre otros que servían como personas que entretenían, ¿no? Sin embargo, en el siglo XI ya la iglesia permite que resurja el teatro con los autos sacramentales, que básicamente son obras de un solo acto que representan pedacitos de la Biblia.
¿no? Se utilizaron los autos sacramentales como una excusa para difundir las escrituras, ¿no? Para que la gente conociera más de la religión y alfabetizar hasta cierto punto o enseñarle a la población cosas que tenían que ver con los valores que se buscaba propiciar en la época. De estos, el acto sacramental más antiguo es el de los Reyes Magos, ¿no? Y que precisamente representa esta historia bíblica. Por la temática que manejaban algunas de estas pequeñas obras de teatro, se puede decir que no era ni una tragedia ni una comedia, porque, por ejemplo, si pensamos en la vida de Jesucristo como una obra de teatro, pues sí, sabemos que tiene una parte muy trágica y muy dramática, pero también pues vienen estas partes consideradas como no comedias, pero sí alegres o bonitas, ¿no? Entonces, esta mezcla entre tragedia y comedia da en sí un nuevo género dentro del teatro conocido como el drama. Muy bien. Vamos a pasar por último a hablar de una última etapa del teatro o una última parte de la evolución del teatro, que es el teatro del Renacimiento. En Italia, en el siglo XVI, se dio precisamente lo que era el Renacimiento. Ustedes saben, bueno, en realidad empezó un poco antes quizá, pero ustedes saben que el Renacimiento es esta etapa donde por fin la Iglesia Católica pierde el poder que tuvo en la Edad Media y puede resurgir el arte en muchas áreas con mucho más libertad. Precisamente en Italia se generó un movimiento que regeneró el teatro, precisamente gracias a la improvisación que hicieron muchos de los actores. El teatro se resurge por la creatividad de los artistas o de los actores, ¿sí? Con esto, sobre todo con algo llamado comedia del arte, que se dio en Italia en el siglo XVI, y consistía en trabajos de improvisación, ¿sí? Solo ponían como un tema, digamos, el tema era dos enamorados y uno que es el villano y los quiere separar y así, ¿no? Entonces, en base a eso, ellos iban como desarrollando una obra del teatro al momento. Esto generalmente eran obras cortitas y se hacían en las mismas calles. La comedia del arte era algo mucho más informal y que buscaba precisamente entretener a la gente. La comedia del arte se surge en Venecia y muchas veces precisamente las obras de teatro que encontremos basadas en lo que se hacía en este tiempo van a estar situadas en Venecia precisamente porque fue el lugar donde surgió. Las obras de teatro de la comedia del arte generalmente eran provocativas, llamaban mucho la atención, tocaban temas controversiales en el sentido de que cuestionaban la moral, algo así como Lisístrata hasta cierto punto, ¿no? Y también de burla. Cautivaron mucho al público precisamente porque utilizaban un lenguaje muy de pueblo, digamos que es un tipo de, no sé, teatro que se haría, por ejemplo, en las plazas o cosas así. Uno de los temas principales que manejaban estas obras era de parejas enamoradas y de sus problemas e infidelidades y otras cosas. Algo también por lo que siempre van a poder reconocer a la comedia del arte es porque utilizaban unas máscaras así sobre los ojos que eran muy, muy llamativas, ¿no? Estas máscaras así en el teatro como con narizones y ese tipo de cosas, pues tiene que ver con la comedia del arte. De hecho, a lo mejor les puede recordar algo a los juglares, porque si tienen la idea de los juglares o incluso los bufones, ¿no? En el tiempo de los reyes y esas cosas, pues ellos también, ¿no? Si piensan en la película de El Jorobado de Notre Dame, de este personaje que viene así caracterizado, pues está relacionado un poco también con la comedia del arte, ¿no? Por esta parte callejera que tienen también de entretener y de ser llamativos. Bueno, y hasta aquí lo que vamos a ver hoy de la evolución del teatro. Sé que fue muy rápido, pero si se fijan, vimos en un ratito comedia griega, teatro romano, el teatro en la Edad Media y el teatro en el Renacimiento, que básicamente fue la comedia del arte, ¿no? De acuerdo a eso me van a contestar el siguiente cuestionario, pregunta y respuesta en su libreta, por favor, y me van a subir pues una foto con todas las respuestas. Quiero respuestas completas, bien pensadas. Creo que la mayoría las pueden contestar de acuerdo a lo que platicamos o vimos en este video. Muy bien. Entonces, espero sus respuestas y que hayan disfrutado de esta información y los veo pronto con otra videoclase u otra actividad. Que estén muy bien.